Qué bueno que es el Señor. Amén. Todo le pertenece a Dios. Todo, absolutamente todo. En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él es el Señor. Él es el Señor. Él es nuestro Señor. Él es el amado de las naciones. Es nuestro amado. Qué hermoso que es el Señor. Tanta misericordia. Se detuvo en nuestras vidas. No pasó de largo. Tremendo es el Señor. Su amor inalterable. Inalterable. Inalterable el amor del Señor. Me conmueve cuando digo estas palabras de Él. Inalterable. Permanece fiel. Aunque a veces nosotros le somos infieles. Así dice su palabra y se cumple su palabra. Grande es la bondad del Señor. Grande es su misericordia. Y por causa de su misericordia, dice su palabra, no somos consumidos. Por su amor inalterable, que sobrepasa todo entendimiento. Qué grande es el amor de Dios. Qué grande. Y hoy estamos en su casa por su amor. Porque Él nos amó a su manera y es por eso que estamos como hijos amados, redimidos por la sangre preciosa que derramó en la cruz. Preciosa sangre, preciosa sangre. La palabra del Señor es la Escritura, dice la Biblia, que es inspirada por Dios mismo y es útil para que nosotros seamos instruidos en la justicia de Dios, en la palabra de Dios, en su voluntad agradable, en sus caminos, en su reino. Bendita es la palabra del Señor. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Aleluya. Y esto era algo que Timoteo tenía que tener en cuenta, tenía que ser parte de su vida. Había sido persuadido, convencido por la palabra del Señor a través del apóstol, a la obra a que había sido llamado, a servirle al Señor. Y así como cada uno de nosotros hemos sido persuadidos por ministerios que nos presiden a lo largo del tiempo de nuestro caminar en los caminos del Señor, y el Espíritu de Dios a través de sus vidas y en nuestra propia vida trae esa convicción, nos convence de la palabra del Señor, de su gloria, de cómo debemos conducirnos en la vida como cristianos, en su casa, y así vivir complaciendo su corazón, para la gloria de su nombre. Dice la palabra del Señor que ya no vivimos para nosotros mismos. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos, morimos para Él. Siempre para Él. Y siempre de esa manera estaremos con Él. Es su promesa.
Esta es la fe que el Señor nos ha dado, la fe que vence al mundo. Esta preciosa fe, para que podamos de esta manera vivir en esta gracia. Por su elección, por su predestinación, que Él ha tenido sobre cada uno, sobre cada uno. Y quisiera hablar en esta noche un poquito de la palabra del Señor en el libro de Corintios, versículo 12. Primera de Corintios, voy a citar algunos versículos. 3, versículo 12. 12. Noé tuvo muchos años hablando la palabra del Señor, hablando de un diluvio que iba a venir. Y quizás en esos años que él estuvo hablando de eso, muchos lo habrán escuchado muchas veces lo que él decía. Y lo que voy a decir en esta noche, acá en la iglesia hay 3 personas que ya lo escucharon, así que estoy en el mismo espíritu de Noé. Van a escuchar lo mismo. Y me refiero a Jonathan, a Macarena y a Liliana. Porque es una palabra que el Señor me dio que pude compartir allá en Tandil. Así que quisiera hablar de las piedras preciosas que el Señor tiene para cada uno y que también en otros tiempos se vio en personas que caminaron con Dios, que le sirvieron al Señor, que estaban dentro del propósito del Señor, como cada uno de nosotros. Y la importancia que es tener piedras preciosas de parte del Señor en nuestras vidas. Y dice así la palabra del Señor: si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedras preciosas. ¿Sobre qué fundamento? Sobre Jesucristo. Él es el fundamento. Y estamos llamados a edificar con piedras preciosas en Él. En Él. Y vamos a ver a través de algunos versículos algunas piedras preciosas que seguramente algunos también se van a identificar si la tienen, porque el Señor es el que hace la obra, el que reparte la gracia, el que da todo para que esto sea posible, para que esto sea posible. En el libro de Génesis vamos a ver las piedras preciosas que había en Abraham, el padre de la fe. En el capítulo 22, versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Acá una de las piedras preciosas que había en Abraham, la voluntad. Heme aquí, le dijo el Señor. No tuvo ninguna reserva. Heme aquí. Qué hermosa piedra preciosa. Sigamos. 22:2 del mismo capítulo. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y esta piedra preciosa que tenía Abraham era que conocía la voz de Dios. Por eso pudo ir. Voluntad y conocer la voz de Dios. Qué importante, ¿no? Qué importante. Conocer la voz del Señor.
Otra piedra preciosa, en el capítulo 22, 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y esta piedra preciosa es la obediencia. Hizo tal cual el Señor le pidió. Obedeció sin ninguna reserva. Sin ninguna reserva. Otra más, en el versículo 5, importantísima esta también. Y dice así: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Qué piedra preciosa, hermosa, ¿no? Adoraremos. Es una piedra preciosa que el Señor está buscando dentro de su pueblo adoradores, en espíritu y en verdad. Y el camino ya está abierto para esto. Jesús, cuando murió, en el culto pasado el Señor nos recordaba que el velo se rasgó. Y ya tenemos acceso al lugar santísimo. No de cualquier manera. No de cualquier manera. Solamente los hijos de Dios que han sido redimidos con la sangre de Jesús. Alabar a Dios, toda la creación le puede alabar. Todo lo que respira le puede alabar a Dios. Pero adorar a Dios, entrar al lugar santísimo, los hijos de Dios. Los que están redimidos por la sangre de Jesús. Aleluya. Este es el propósito tan hermoso del Señor. Que la iglesia entre al lugar santísimo, donde no hay ruido de martillo, donde no hay queja, donde no hay ningún pedido a Dios. Estamos en el lugar santísimo adorando al Señor, reconociéndole sus atributos, derramando el amor que hay en nuestros corazones hacia su persona. Adoración, adoración. Vamos a seguir viendo en otros también las piedras preciosas. En otros también porque el Señor y su reino es un reino sempiterno, por siempre. Y su señorío es de generación en generación. Por eso todos participamos de poder tener estas piedras preciosas en nuestra vida que el Señor nos da. Para vivir dándole un servicio directo e indirecto a Él, como a Él le place, con piedras preciosas, con piedras preciosas. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45 al 47. Dice así la palabra del Señor. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esta piedra preciosa que tenía David. La confianza en Dios. La confianza en Dios. Como nosotros también tenemos que tener la confianza plenamente en Él. Plenamente en Él. Porque de Él viene toda gracia.
toda gracia. Y en Él están todos los tiempos de nuestro peregrinar en esta vida, de nuestra existencia, de Él. Así que también es una piedra preciosa la confianza, que seguramente cada uno de nosotros también está esta piedra preciosa, la confianza en Dios. A lo largo del caminar de cada uno, a veces nos contamos las cosas que nos suceden y hay cosas que realmente se necesita la confianza en Dios para vivir de tal manera. Y como Dios es bueno, extremadamente bueno y fiel, viene esa gracia del Señor cuando ponemos la confianza en Él. Dice que su oído está atento a la oración de los justos. Y la iglesia es justificada por la obra de Cristo. Y el Señor tiene su oído atento. Es fiel, no nos desampara, nos cuida en todo momento. No se niega a sí mismo. Qué bueno es el Señor. Sigamos viendo otras más en la vida de otro tiempo, de otra generación que ha vivido también con piedras preciosas. En 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Una piedra preciosa y fundamental también que Dios pone. Especialmente también sobre los ministerios de gobierno que Él tiene sobre la iglesia, para bendecir la iglesia. Y dice así la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fundamental esta piedra preciosa. Cuando se levanta algún pensamiento en contra del conocimiento de Dios. Los otros días, Abel me contaba que estaba hablando con una persona y la persona decía que el Señor ya había venido. Y ahí había que usar las armas de la milicia del Señor, ¿no? Decir una verdad contra un error. Así que tenemos que estar preparados para usar las armas de la milicia que el Señor nos dio. Amén. Las verdades de Él. Porque en algún momento, si el Señor nos dio, va a venir el momento de que la palabra va a ser perseguida con errores, dice la palabra en otra parte, con filosofías huecas, con argumentos que quieren torcer la verdad de Dios. Y siempre pasó, siempre. Pero la gracia del Señor sobreabunda, sobre todas las cosas, En Gálatas, capítulo 1, del 8 al 10. Dice la palabra del Señor: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Importante esta piedra preciosa, ¿eh? Importantísima. Hemos sido enseñados
instruidos por ministerios que nos han dado la palabra del Señor y debemos de cuidar lo que se ha sembrado en nuestra vida. Debemos de cuidarlo. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Amén. El apóstol mismo le decía a la iglesia en ese momento, si aún alguno de nosotros le dijere algo diferente, le hablare una noticia diferente, no le crean. No le crean. Y así de firmes debemos de estar. Así de firme debe estar la iglesia del Señor, con la palabra de Dios, con la verdad del Señor. Amén. Sigamos viendo en el Filipenses también. Debemos estar como los hermanos de Berea. Pablo iba, les predicaba y ellos iban a su hogar, agarraban las escrituras y comparaban si lo que Pablo les decía era lo mismo lo que decían las escrituras. Muchas veces nuestro pastor también nos enseña, cuando estén en su casa, léanlo por completo. Y bueno, debemos hacerlo, ¿no? Debemos escudriñar las escrituras. Y es importantísimo hacerlo, porque debemos estar sujetos a los ministerios de gobierno. Si nos da un consejo, debemos hacerlo, debemos de poner en práctica, ejercer fe sobre esas verdades, porque es la voluntad del Señor. Está escrito en la palabra. En otros momentos lo han vivido de esa manera. Y en Filipenses 1, versículo 17, dice lo siguiente. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y esta también es otra piedra preciosa para nuestras vidas. Estar en defensa de la buena noticia de Dios. Cuando se da la oportunidad. Decir la verdad. Cuando se puede. Cuando no hay mucha contradicción, ¿no? Que no lo permita. Yo en una oportunidad estaba haciéndole un trabajo de maderas así para una señora, una clienta, por muchos años con los testigos de Jehová. Entonces en un momento me dice, Richard, yo quiero hablar. No, le digo, mirá, yo no voy a hablar nada de esto con vos, le digo. ¿Sabes por qué? Porque somos el agua y el aceite. Vos pensás de una manera y yo pienso de otra. Y yo vine a hacer un trabajo acá y vamos a estar todo el día y no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Le digo, vamos a hacer o a permitir lo que le pasó a Pablo. Pablo se pensaba que estaba en la verdad, que le estaba sirviendo a Dios y estaba equivocado. Estaba equivocado. Y Dios lo convenció. Entonces, si vos estás equivocada, Dios te va a convencer. Le digo. O yo. Así que dejemos las cosas ahí y listo. Nunca hablamos del tema Dios, porque era imposible hablar por la manera de cómo piensan, ¿no? Y cómo uno piensa también, ¿no? Entonces, en fin, sigamos viendo en el libro de Timoteo otras piedras preciosas también que había en él. Primera de Timoteo 3, versículo 15. Y dice la palabra del Señor, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Otra piedra preciosa que el Señor da a la iglesia, para que seamos columna y baluarte de la verdad de Dios. Una columna, algo que sostiene, que está firme, que tiene la capacidad para sostener las estructuras. Y así debemos de ser nosotros también, en la iglesia del Señor, una columna, baluarte de la verdad, baluarte de la verdad. Otra piedra preciosa más que se vio en Isaías. Isaías
8, versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Esto es una piedra muy preciosa también para la iglesia. Muy preciosa. Yo estuve en una oportunidad en otra congregación y me habían dado la oportunidad de hablar de la salvación. Y hablé que es un don irrevocable, que no se pierde. Y la verdad que cuando hablé de esa verdad del Señor, después me sentí como un extranjero, porque creen que la salvación se pierde. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, no les ha amanecido. Y en esa iglesia no les ha amanecido. Todavía. No sé qué pasará. Pero bueno. Y en resumen a todo esto, también quería decir el porqué y el para qué de la piedra preciosa, ¿no? Y en el libro de Corintios, nos dice el Señor, primera de Corintios 3, 9, y dice así, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Para esto sirven las piedras preciosas, para que en algún momento seamos colaboradores del Señor. Labranza de Dios. La labranza de Dios es una tierra trabajada por Dios, para poder ser parte del edificio de Dios, de la gloria que Él pone sobre la iglesia. Bendita es su gracia. Y como último quería dejar un versículo que dice en la palabra del Señor en el libro de Hebreos, versículo 15. Y dice así la palabra del Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen su nombre. Y con todas las piedras preciosas que el Señor nos da, podamos ejercer fe. Darle a Dios sacrificio por medio de Cristo agradable. Que confiesen el nombre de Él. Amén. Que hablen de su gloria, que hablen de la gloria de la cruz. Que Él sea el centro. Que esto lo podamos tener, hermanos, como un clavo hincado en nuestro corazón. Algo firme, como un ancla, bien firme en nuestra vida, porque es la voluntad agradable del Señor. Amén. Y juntos, como iglesia, le podamos dar al Señor el servicio directo e indirecto como Él le agrada. Amén. Que el Señor nos bendiga.